acompañada de Luis Enrique Cam, documentalista. Vamos a hablar sobre el documental Francisco Bolognesi, Tengo deberes sagrados que cumplir. No hay que esperar pues que sean fiestas patrias, ni alguna fecha en especial para revalorar lo nuestro, para recordar a nuestros héroes. Francisco Bolognesi, creo además, es la síntesis perfecta de lealtad, honor, valentía, ¿no? En nuestro país, sin duda, trasciende generaciones y es una inspiración para todos nosotros los peruanos. Luis Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación y efectivamente, cualquier día es importante para recordar a nuestros héroes. Sin embargo, hoy 2 de mayo también tiene mucha relación con Bolognesi, porque el armamento que se utilizó, tanto los cañones como los rifles, las municiones, fueron compradas por Bolognesi en Europa y que fueron utilizadas para la defensa del Callao, que hoy celebramos los 150 años del combate de 2 de mayo. Y bueno, en esta aventura que ha significado para ti la realización de este documental, sé que además tienes experiencia, ¿no? Porque antes ya nos habías pues invitado a ver el documental de Grau, ¿no? Sí. Sí, bueno, estamos en un proceso de realización del documental. Este año se celebran los 200 años del nacimiento, ¿no? Sí, de Francisco Bolognesi, y he tenido la oportunidad de viajar. He estado en Santiago de Chile haciendo entrevistas a personalidades que nos han hablado de Bolognesi. Es algo curioso porque pensamos que nuestros héroes, los héroes de la Guerra del Pacífico, como que se recuerdan solo en el Perú, pero no, tienen un reconocimiento también internacional, y lo que hizo Francisco Bolognesi es reconocido también en Chile. Allí tuve la oportunidad de entrevistar al presidente de la Academia de Historia Militar de Chile, a un profesor de filosofía que entre sus clases de ética menciona como ejemplo de sacrificio, de valentía, de fortaleza, la figura de Bolognesi. Y tuve la oportunidad también de entrevistar a la bisnieta del mayor José La Cruz Salvo, quien fue el personaje parlamentario que le pidió la capitulación de la Plaza de Arica y que escuchó de Bolognesi la inmortal frase, ¿no? Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Queremos que 33 estamos de regreso aquí en Hola Perú. Luis Enrique Cam, documentalista, nos acompaña para hablar de un nuevo proyecto ambicioso, por supuesto, con una personalidad fuerte como lo que caracteriza todos sus trabajos. Luis Enrique, esta vez poniendo pues al frente a nuestro héroe nacional, a Francisco Bolognesi. Francisco Bolognesi, que es, como decías tú en la introducción, un ejemplo de sacrificio, lealtad, de lealtad, ¿no? Lealtad, honor, así, de defensa pues del honor nacional. Cuando después de la batalla de Tacna, donde se había producido una derrota desastrosa para el ejército aliado peruano y boliviano, en donde además estaban peleando 2 de sus hijos, imaginamos los sentimientos de todo padre que está a la expectativa de lo que pasaba. Y luego se produce la derrota y él pierde comunicación con sus superiores. Él no recibe instrucciones de qué hacer. Y esa es una de los dramas que viven los oficiales de la guarnición de Arica, porque no tienen instrucciones qué hacer, si se repliegan, si defienden. La última orden que tuvieron fue antes de la batalla de Tacna, que era defender la plaza. Y así se mantuvo. Y no cambió, ¿no? No cambió. Momento. Bolognesi tiene un gesto interesante de convocar a sus oficiales, y los reúne en consejo y les dice: yo tengo la firme convicción de quedarme aquí a pelear hasta morir, pero yo soy mayor. Él tenía 63 años cuando se produce la batalla de Arica. Ustedes son jóvenes. Ahí había jóvenes oficiales como Alfonso Ugarte, Ramón Zavala, tenían 30 años. Y les dice: yo no quiero a ustedes involucrarlos en tal vez en un deseo personal de morir heroicamente. Ustedes tienen mucho que aportar al país. Y él no quería que fuese una decisión temeraria, por así decirlo, no impulsiva, sino reflexiva y además poniéndola hasta no en debate, pero sí poniéndola en el tapete junto con los demás oficiales. A los demás oficiales. Y todos menos uno deciden acompañarlo. Es importante también mencionar que hubo uno que no quiso defender la plaza y desertó, porque nos humaniza esta historia. Claro, que no fue fácil, no fue sencillo. Había mucho que poner ahí. Así es. Sin embargo, la virtud que tiene Bolognesi es de involucrar a sus oficiales, y firmes todos deciden defender a un ejército
que los cuadriplicaba, y además que venía el ejército de la reserva, el ejército que no había peleado en Tacna, con caballería, artillería, con elementos superiores desde el punto de vista de la tecnología bélica. Hemos estado haciendo una entrevista a un estudioso de las armas de la Guerra del Pacífico y nos mencionaba que la cadencia, o sea, la frecuencia de tiros por minuto de los fusiles chilenos llegaba a 10 tiros por minuto. En los fusiles peruanos llegaban hasta 6. O sea, además de que eran 4 veces más hombres efectivos, tenían más frecuencia de disparos. Esto sumado a que Bolognesi planifica una defensa con unas minas, pero fue capturado uno de los ingenieros que estaba haciendo la colocación de minas. Entonces, por lo tanto, información de ese plan de defensa fue tomado en conocimiento por el enemigo. Y tiene en esos días previos a la batalla de Arica muchos como eventos que van mermando digamos, la moral de las tropas en Arica, porque él manda 8 mensajeros después de la batalla de Tacna hasta la batalla de Arica. Él envía 8 mensajeros pidiendo instrucciones a Arequipa, que estaba acantonado el ejército del sur, y ninguno regresa con información. Nunca recibió respuesta. Nunca recibe respuesta, envía telegramas, tampoco recibe respuesta. Y en un momento así que podríamos decir, que podríamos llamar pues muy dramático, llega un parlamentario chileno, el mayor José de la Cruz Salvo, pidiendo la capitulación de la plaza. La capitulación es una rendición, pero con unos honores en donde el ejército que capitula, digamos, abandona... Pero reconoces que está cediendo el terreno. Así, ¿no? Es. Y tiene allí mayor José de la Cruz la oportunidad de escuchar esa inmortal frase de Bolognesi, ¿no? Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumplí hasta quemar el último cartucho, en comunión de los demás oficiales de Arica. Ahora, este documental que narra la historia de uno de los héroes más importantes de nuestro país se centra en la batalla de Arica, nos cuenta otros pasajes de la vida de Bolognesi. Sí, cuenta la trayectoria de Bolognesi, pero centrándose en el drama de lo que fue en los días posteriores a la batalla de Tacna y lo que fue el asalto al Morro de Arica. Bolognesi es un personaje interesante porque él nace en el virreinato. Él nace en 1816, 5 años antes de la proclamación de la independencia. Su padre, italiano, Andrea Bolognesi, era músico en la catedral y firmó el acta de independencia. Algunos, y no es difícil de imaginar, piensan el cuadro de San Martín saludando a un niño, ¿no?, de 5 años, ¿no?, en la plaza de armas, y que era el niño Francisco Bolognesi. Él se incorpora, digamos, ya mayor al ejército. Recordemos que en esa época no había una escuela militar, sino las personas se iban incorporando, y se incorpora al caudillo, digamos, era la época de los caudillos, Ramón Castilla, se incorpora al ejército con Ramón Castilla en el arma de artillería. Y allí tiene una trayectoria importante, con mucho prestigio. Como decía al inicio, pues él viaja varias veces a Europa, hasta en 4 oportunidades, con la misión de traer armamento, y que ahora que estamos celebrando los 150 años del combate de 2 de mayo, pues gracias a esa gestión se pudo defender el puerto del Callao. Ahora me gustaría consultarte, sobre tu trabajo en general, ¿no? Tú tienes, por supuesto, esta tendencia a plasmar historias de personas que han hecho mucho por nuestro país, por nuestra sociedad en general. ¿Te parece que en la actualidad quizá no tenemos, ¿no?, referentes fuertes, o nos olvidamos justamente de estas historias, de estos personajes, para salir adelante, para promover valores, para quizá fortalecer nuestra identidad cultural? Sí, yo creo que es muy importante este tipo de iniciativas que nos recuerdan que hay peruanos que dieron mucho de sí, de su saber, de su sabiduría, de sus virtudes a la sociedad, a nuestro país. Así, de alguna forma, pienso que aporta un granito de arena en ese sentido de pertenencia al país, porque no se puede amar lo que no se conoce, y el orgullo de un país son, pues, sus ciudadanos ejemplares, y yo pienso que con estas iniciativas de los documentales la gente puede conocer a estos personajes que muchas veces han pasado como inadvertidos por la historia. O los olvidamos, ¿no? Salimos del colegio
ya nadie te toma la tarea, ¿no? De la batalla, de las fechas, de los nombres, de la biografía de ese héroe, y quizá pues porque lo olvidamos tampoco lo transmitimos, ¿no? Ni lo recordamos dentro de casa, lo dejamos a un plano meramente escolar. Bueno, la virtud que tienen los documentales y los proyectos audiovisuales es que, digamos, con los medios que nos permite la tecnología podemos recrear situaciones, circunstancias y conocer también desde el punto de vista humano al héroe, y no como tú mencionas, que tal vez es un poco duro, ¿no? Tratar de aprender la historia a través de fechas, de datos objetivos. Aquí, en los documentales, lo que busco es conocer al ser humano a través de lo que sentía. Pues, el héroe no es el que no tiene miedo, sino el que vence ese temor, porque ve que hay un ideal superior que le permite, pues, derrotar ese obstáculo. Qué importante lo que dices ahora, que están de moda estas películas y que están en cartelera además, ¿no? Por todo lo alto, de superhéroes, ¿no? Creo que nosotros, ¿no? Los seres humanos no nacemos con estos poderes, pero y en cambio tenemos más bien mucho temor ante crisis y circunstancias difíciles que solamente los héroes verdaderos superan, como bien dices. Sí, que inspiran, ¿no? El conocer esas historias inspiran. Yo aquí tengo una carta muy íntima, ¿no? Pues que es como un testamento de Francisco Bolognesi, que le dirige a su esposa días previos a la batalla de Arica. ¿Quieres leer un pedacito? Porque tenemos que despedirnos para terminar con eso. Muy bien, sí. Dale. Un pedacito. Dice: adorada María Josefa, esta será seguramente una de las últimas noticias que te lleguen de mí, porque cada día que pasa vemos que se acerca el peligro y que la amenaza de rendición o aniquilamiento por el enemigo superior a las fuerzas peruanas son latentes y determinantes. Los días y las horas pasan y las oímos como golpes de campana trágica que se esparcen sobre este peñasco de la ciudadela militar, engrandecida con un puñado de patriotas que tienen su plazo contado y su decisión de pelear sin desmayos en el combate para no defraudar al Perú. ¿Qué será de ti, amada esposa, tú que me acompañaste con amor y santidad? Dios va a decidir este drama en que los políticos que fugaron y los que asaltaron el poder tienen la misma responsabilidad. Unos y otros han dictado con su incapaz conducta la sentencia que nos aplicará el enemigo. Nunca reclames nada para que no crean que mi deber tuvo precio. Besos para ti, Francisco Bolognesi. Wow. ¿Cuándo podremos ver ese documental Tengo deberes sagrados que cumplir? Sí, estamos preparando para el día 4 de noviembre, que se cumple este bicentenario del nacimiento, en el auditorio de Telefónica, que aprovecho para agradecer por el patrocinio y la confianza en estos proyectos documentales. Muy bien, muchísimas gracias. Seguramente conversaremos cerca del estreno. Un placer conversar contigo, Luis Enrique. Gracias, Mirta.